Hola, bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Comentario de la filosofía de Hegel. En este vídeo voy a ofrecer algunas explicaciones o comentarios sobre algunos aspectos de la filosofía idealista hegeliana, partiendo de la base de que él defiende un claro idealismo absoluto. Conviene poner la atención en algunas de las cuestiones que él plantea en su filosofía idealista. Primero, por supuesto, hay que hacer un breve apunte biográfico de Jorge Guillermo Federico Hegel, que nació en 1770 y murió en 1831. Nació en Stuttgart e hizo sus primeros estudios en el gimnasio o en el instituto de su ciudad, donde se apasiona claramente por el mundo griego y romano y también por los temas religiosos. Desde 1788 a 1793 estudia teología en la famosa Universidad de Tubinga, en la que tiene como compañeros, como se sabe, a Hölderlin y Schelling, que son sus compañeros de estudios. Son años en los que surge la Revolución Francesa. Kant también publica la crítica de la razón práctica y la crítica del juicio. Aparece también la primera obra de Fichte. Se inicia también la polémica sobre el panteísmo de Spinoza. Goethe también dio a conocer su fragmento del Fausto. Hegel lee, por ejemplo, a Rousseau y a otros muchos filósofos. Se entusiasma también, al igual que Schelling, con la Revolución. Continúa apasionado por el mundo griego y realmente poco a poco le interesa menos la teología y va conociendo las obras de Schiller, de Herder, de Lessing y de Kant. A partir de 1793 hasta 1800 comienza a ser preceptor o profesor privado en Berna y luego en Frankfurt, y de estos años datan sus primeros escritos, sus escritos de juventud, que no llegó a publicar en vida. Kant y Fichte, por ejemplo, dominan entonces la escena filosófica, y Schelling ya ha dado a conocer de forma precoz su filosofía. Hegel todavía es un perfecto desconocido. A partir de 1801 se traslada a Jena, en Alemania, animado por Schelling, y se integra también en la actividad de este centro filosófico alemán, que era Jena. De 1806 a 1816 también consigue ser redactor de un periódico local, publica La fenomenología del espíritu en 1807, escrita en Jena. Además, se puede decir que a partir de 1816 ya enseña en la Universidad de Heidelberg, comienza a ser conocido, publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es una de sus grandes obras, de 1811, que es la más completa exposición de su sistema, y se irá ampliando con ediciones sucesivas de 1827, 1830. A partir de 1818 enseña en la Universidad de Berlín, donde permanece hasta su muerte y donde alcanza su mayor prestigio. Podemos decir que podría haber varios hitos en la filosofía idealista hegeliana. Primero estaría la etapa de los escritos de juventud, que abarca desde 1793 a 1800, con un predominio de los problemas políticos y religiosos. Una segunda etapa se podría considerar que va desde la crítica a Fichte y Schelling y el esbozo de su sistema, por lo tanto, de 1801 a 1806 aproximadamente. La tercera etapa es la de la fenomenología del espíritu, de 1807, y el sistema definitivo podemos pensar que es a partir de 1812 a 1831, con la lógica, la enciclopedia, la filosofía del derecho, cursos sobre estética, etc. En definitiva, es una obra extensa, compleja y muy rica de contenido. Indudablemente, si hubiera que esbozar los principios fundamentales del sistema hegeliano, habría que comenzar por los principios del sistema. Podemos decir que el concepto fundamental de la filosofía hegeliana es el concepto de lo infinito, y también que el problema básico es el de la relación entre lo finito y lo infinito. Además, es evidente que Hegel busca conceptualizar cómo en lo infinito se comprende todo y se reconcilia todo. Esto realmente será un tema que le ocupa y que lo resuelve de esta manera. En cuanto al infinito como totalidad, diríamos que para él lo infinito no está más allá de lo finito. Lo infinito no es trascendente, sino inmanente a lo finito. Por eso los seres particulares,
las cosas finitas no son sino momentos de lo infinito. Lo infinito es pues el todo o la totalidad de lo real. Por lo tanto, se puede pensar que el idealismo absoluto de Hegel es, en cierto modo, pues un panlogismo, todo es razón, en este sentido. Por eso él también dice en la fenomenología que lo verdadero es el todo. Es decir, no hay verdad en lo separado, solo es verdad la totalidad, dicho de otra forma. Y en este sentido, para Hegel no hay verdades parciales. También se puede entender el infinito como devenir, y en este sentido, pues Hegel considera que hay que concebir la sustancia como algo vivo y en movimiento, como un proceso que se desarrolla y que además se desarrolla por internas contradicciones. En este sentido, pues Hegel expresa estas cuestiones diciendo que el infinito es sujeto o también espíritu, algo pues que no solo se desarrolla y posee vida, sino que tiene como término de su transcurrir, de su devenir, la plena autoconciencia de sí mismo. Pero es que además el infinito puede entenderse también como razón. En este sentido, para Hegel, el todo, o la realidad, podemos decir, no es sino el desarrollo, o la evolución, o el despliegue del espíritu, o sea, del pensamiento. Por lo tanto, ello implica un nuevo concepto de razón. Para Hegel, además, la razón, podemos decir que pone la totalidad de la realidad. De ahí la derivación de varias consecuencias, concretamente de tres, que se derivan de esta importancia de la razón en el sistema idealista hegeliano. En primer lugar, que, como el mismo Hegel dice, todo lo racional es real y todo lo real es racional, que aparece en su filosofía del derecho. El segundo punto sería que el deber ser y el ser coinciden en cada momento del proceso, el cual es un proceso necesario por ser racional. Y además, el tercer punto a destacar es que la función de la filosofía no es adelantarse a la realidad, ni decir cómo debe ser el mundo. Su papel es más simple, es más sencillo, es más modesto, comprender la realidad, justificarla o, dicho de otra manera, ponerse en paz con la realidad. Esta intención pues hará aparecer a Hegel como filósofo conservador y será notablemente criticada por Marx, aunque también hay que decir que Hegel en sus escritos políticos sufrió los ataques de la censura, en el sentido de que pues algunos de sus planteamientos políticos escritos pues fueron modificados y cambiados por la censura prusiana de su tiempo. Por tanto, esto también hay que valorarlo y considerarlo en lo que sirve para entender que el pensamiento político de Hegel no era tan conservador como pensaba el propio Marx. Por otra parte, el infinito se puede entender, por supuesto, según Hegel, como conciliación de contrarios. En cualquier caso, es evidente que Hegel no quiso eliminar las contradicciones del mundo real, de la realidad, sino asumirlas, entenderlas y comprenderlas. Por ejemplo, tiene claro que negar el dolor sería algo inútil y realmente pues, es algo que convive con el ser humano, el dolor. Incluso en Dios, la muerte del Hijo permite introducir simbólicamente el momento del dolor para Hegel. Y la contradicción, por otra parte, permite explicar para este filósofo el devenir y el movimiento. Dice así el propio Hegel en su Ciencia de la Lógica. Una cosa se mueve no porque esté en un momento aquí y en otro momento allá, sino únicamente porque en un solo y mismo momento está aquí y no aquí, porque está y no está al mismo tiempo en el mismo lugar. Igualmente, el propio Hegel considera que la contradicción explica la autoconciencia. Por este motivo, por esta razón, Hegel formula una concepción dialéctica de la realidad y en ella se inspira su propio método. Además, cabe decir que para Hegel la dialéctica es simultáneamente una concepción de la realidad, una ontología y el método de la ciencia, o lo que es lo mismo, una lógica. En Hegel, en efecto, podemos decir que para Hegel la realidad y la razón coinciden. Todo proceso real es dialéctico y la razón pues debe proceder también dialécticamente. En cuanto a la dialéctica como ontología, pues significa que hay una concepción de la realidad que es como una especie de proceso circular para Hegel en tres momentos cuyo motor es la contradicción. Estos tres momentos del proceso dialéctico pues son expresión con términos muy diferentes o muy diversos, se corresponden con la tesis, con la antítesis y con la síntesis que ya había expresado el propio Fichte. Y este planteamiento es aceptado también en cierto sentido por Hegel, aunque le da pues unas interpretaciones, por supuesto, originales.
De hecho, podemos decir que según Hegel, y esto aparece en Filosofía del Derecho, en un primer momento una voluntad que se pone a sí misma como puramente indeterminada, ya que considera que cualquier elección es un límite, por tanto libertad negativa y vacía que puede volverse destructiva. El segundo momento supone que la voluntad se determina a sí misma en un objeto, negación y aniquilación de la libertad abstracta primera, individuación del yo, y en un tercer momento que se asume esa determinación como propia, como realización de la primera libertad. En definitiva, la dialéctica como método consiste en descubrir y seguir racionalmente el movimiento de la idea, para Hegel, de modo que realidad y razón, o razón y realidad, expresen su verdadera coincidencia. Como él mismo dice, así es como los pensamientos se hacen fluidos, se convierten en conceptos, es decir, en lo que verdaderamente son, automovimientos, círculos. Y esto lo dice o lo escribe en su Fenomenología. Hegel además propone una nueva lógica, la lógica dialéctica opuesta a la lógica formal aristotélica, que se basa pues en principios diferentes a los de la lógica aristotélica, porque como se sabe, la lógica aristotélica se basaba en el principio de identidad. En cuanto a la fenomenología del espíritu, pues esta fenomenología muestra las etapas del recorrido del espíritu universal que se encuentra en la humanidad. Y también pues, cabe decir que realmente el sistema hegeliano pues sí, tiene una cierta complejidad, pero si hubiera que resumirlo en una especie de esquema, se podría decir que el sistema hegeliano está compuesto, por ejemplo, por la lógica, que es la idea en sí misma. Más que una lógica es una ontología y se divide en doctrina del ser, doctrina de la esencia, doctrina del concepto. Además existe otra parte del sistema hegeliano que es lo que se denomina filosofía de la naturaleza. La idea se hace extraña a sí misma, la naturaleza, y se divide en mecánica, física y física orgánica. También es definible la filosofía del espíritu, ya que la idea vuelve sobre sí misma, es autoconciencia y se divide en espíritu subjetivo, que comprende la antropología o el estudio del alma, la fenomenología del espíritu o la conciencia, y la psicología o el espíritu. También es definible el espíritu objetivo, que comprende el derecho abstracto, que comprende también la moralidad y la eticidad, entendiendo por eticidad la familia, la sociedad y el Estado. Además, por último, está el espíritu absoluto, que supone en el arte lo absoluto, en la intuición sensible, en la religión lo absoluto en la representación y en filosofía lo absoluto en el concepto. En cuanto pues, a la filosofía del derecho, diríamos, ocupa todo el ámbito del espíritu objetivo, y el tema es tratado en su obra Filosofía del Derecho de 1821, y también se encuentra tratado este tema del derecho en la enciclopedia. En este sentido, pues también él analiza lo que es la moralidad, por supuesto, y también pues determina lo que es la filosofía de la historia, pues en su sistema filosófico. En cualquier caso, pues la filosofía de Hegel ha hecho una contribución magnífica, extraordinaria, a la comprensión, diríamos, de los fundamentos de la filosofía, y sobre todo ha realizado reflexiones profundísimas, muy complejas, con una terminología muy abstracta, pero que sirve para determinar con muchísima precisión numerosísimas cuestiones que forman parte ya del bagaje filosófico, diríamos, del mundo, de las personas, y además pues también ha tratado temas pues en relación con aspectos éticos, políticos, sociales, pedagógicos, también tiene escritos pedagógicos, etc. Muchísimas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. Saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.